Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados, saciados, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Repita conmigo, la fe muerta. La fe muerta. Y vamos a seguir un poquito más adelante después, pero quisiera que yo sé que ya la pastora oró, pero que nos presentemos delante del Señor en oración, dándole gracias. Padre Santo, nos ponemos en este momento en tus manos. Te pedimos, Señor, que sea el instrumento tuyo y que seas inspirado por tu Espíritu Santo a traer esta palabra de bendición para tu pueblo. Bendícenos, Señor. En este momento nos ponemos en tus manos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga y hable a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y de la misma manera te damos gracias por aquellos que nos miran a través de internet. Te pedimos que los bendigas donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Padre, que de igual manera bendigas la vida del pastor allá donde él está, Señor, que pueda ser su vida bendecida, Padre, para gloria y honra tuya. Amado Dios, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios dice, amén. Amén, amén. Me gustaría que vayamos rapidito a Efesios, capítulo 2, versículo 8, y de la misma manera también a Romanos 3, 28. Yo ya lo tengo acá, se lo voy a leer. Usted si quiere ir apuntándolo e ir viendo, pero por cuestión de tiempo, yo ya lo tengo preparado acá. Y Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Entonces entendemos que nosotros somos salvos por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de haber creído, por medio de haber aceptado ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y puso su vida por usted y por mí. Pero tenemos que entender que una evidencia de que nosotros hemos recibido esa salvación, ahora somos salvos, es tener obras. No podemos decir simplemente, soy cristiano, ya soy salvo, ya no. Tiene que haber una evidencia en su vida, en mi vida, que demuestre que realmente somos hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia entre lo que era su vida antes de conocer a Cristo y su vida lo que es ahora. Pero esa diferencia no solamente se basa en palabras. Esa diferencia tiene que basarse en hechos, en lo que usted es, en lo que usted hace, de la manera que usted se comporta. Porque si usted no tiene obras buenas para Dios, acá Santiago lo llama la fe muerta. Dice, si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados y saciados, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El hombre se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna. La renovación del Espíritu Santo y la justificación por gracia a través de la fe. Lo podemos ver, si quiere ir, si está apuntando, yo le recomiendo que usted apunte. ¿Por qué? Porque después, cuando usted llega a su casa, usted va, lee, y es de la manera que Dios habla a nuestras vidas. Amén. Usted no vino a este lugar para simplemente ocupar un lugar en el asiento. Usted vino a este lugar para llenarse de la palabra de Dios. Puede ser que un hombre esté acá enfrente, pero el que está hablando es el Espíritu Santo a través de un hombre a su vida. ¿Por qué? Porque quiere llenarlo, porque quiere darle ese alimento necesario para el día malo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en días malos, muy malos. Entonces, debemos estar fortalecidos con la palabra de Dios. La fortaleza del Espíritu. Hoy en día usted mira gente correr de arriba abajo, desesperados, angustiados, no saben lo que va a suceder. Estamos viviendo una pandemia, pero acaba de aparecer una nueva. Y hay un sinfín de cosas que están apareciendo día a día. Y el ser humano natural está desesperado. Y es momento para que el Hijo de Dios se levante y empiece a predicar y empiece con esa unción del Espíritu Santo a llevar esa palabra de aliento. Pero solamente va a ser posible cuando usted y yo estamos llenos de esta palabra. Cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo y nos llenamos del alimento que es la palabra de Dios. Es el momento, la oportunidad que tenemos delante de Dios para nosotros tener esa fe viva, no una fe muerta. Soy cristiano, gloria a Dios, ya tengo la salvación, ya. Voy el domingo a la iglesia, llevo mi Biblia, la leo en ese momentito. Una fe muerta. La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Alguien que me lo quiera leer rapidito. Alguien que sea veloz con la espada. Esa es su palabra, en el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces la evidencia interna es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero la evidencia externa ante los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad. Efesios 4:24. A ver otra vez, afilen la espada, saquen la espada, háganla relucir, y el que sea más veloz, amén. Y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, la evidencia interna ya vimos que es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. La evidencia externa ante los hombres es una vida de justicia, de santidad. Alguien dijo que la fe y las obras deben de andar de lado a lado. Es como tus piernas. Primero fe, luego obras, luego fe y luego obras, hasta que uno casi no puede distinguir la una de la otra. Aunque nadie es declarado justo ante Dios sobre la base del mérito humano, es igualmente cierto que sin acciones que confirmen esa fe, nuestra relación con Dios sigue siendo inmadura
indemostrable ante la vista de los demás. Santiago 2:18 al 22. A ver, la pastora solamente anda usando la espada y no hay nadie más que tenga espada en esta tarde. 2:18 al 22. Amén, hermana. Espíritu Santo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Quién hace? También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras? Amén. Amén. Entonces Abraham tenía fe, pero también tenía obras. ¿En qué aspecto? Porque fue obediente. Amén. Aunque sabía que amaba a Isaac, era un hijo añorado, esperado. Y cuando finalmente lo recibe, Dios se lo da. Dios le pide como sacrificio, como holocausto. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo muchas veces viendo ese pasaje, esa imagen, he derramado lágrimas pensando que Dios me pidiera algo así. Qué difícil. Yo no me imagino a Abraham. Para nosotros es fácil, claro, leerlo ahora, pero póngase un momentito en los zapatos de Abraham. Él llevando a su hijo, subiéndolo al monte, sabiendo que tenía que sacrificarlo. Es tan fácil cuando lo leemos, pero qué difícil vivirlo, lo que fue para él. Y entonces esa fe y esa obra que él hizo le contó por justicia. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, dice Santiago? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Santiago no está afirmando que la persona tenga fe, sino que la persona dice tener fe, y aquí surgen dos puntos. Puede que en realidad no tenga fe, aunque afirme tenerla. No sé si me estoy explicando bien. Y puede afirmar cuanto quiera que tiene fe, pero sin obras, ¿de qué le aprovechará? ¿De qué le sirve? ¿Podrá esa fe que dice tener salvarle? Según John MacArthur, la forma del verbo describe a alguien que carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa de la fe que alega tener. Anteriormente citaba la salvación por fe, tiene dos testimonios: el interno, que nos ofrece el Espíritu Santo, y el externo, que es un testimonio a los demás de que hemos sido salvados. Y esto es por medio de nuestras acciones, incluidas las obras. Una manera de que alguien vea que yo soy realmente cristiano, no es que le diga yo, hermana, yo soy, o vecina, vecino, yo soy cristiano. No. Una manera que realmente vean que soy un verdadero cristiano es que vean que no soy como el resto del mundo, como el resto de las demás personas. Que no ando en chisme, que no ando juzgando, que no ando en juicios, porque el verdadero cristiano tiene misericordia. El verdadero cristiano tiene misericordia. Y no juzga, no critica, no chismea. El verdadero cristiano tiene amor. Y algo que a mí me llama mucho la atención es el primer libro de Corintios,
Primera de Corintios capítulo 13 habla acerca de, todo un capítulo habla acerca de la preeminencia del amor. Entonces, tenemos que ser hombres, mujeres, si somos realmente nacidos de Dios, tenemos que tener esa evidencia en nuestra vida. No es tanto con las palabras, sino con mis hechos que yo voy a demostrar. Yo tenía un maestro, no sé cuántos acá lo conocen, a Alberto Motesi, que siempre nos decía, tus palabras no me ¿cómo era? Tus hechos no me dejan escuchar, tus hechos son tan... Perdón. Tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, correcto. Gracias. Entonces, yo tengo que realmente mostrar lo que es Cristo en mi vida, reflejar a Cristo en mi vida. Yo tengo hoy, como le digo, más que nunca, tenemos la oportunidad de salir. Tenemos la oportunidad de decirle a nuestro vecino, mire, tuve la bendición de que me llegaron esta despensa y yo la voy a compartir con usted. Mire, me llegó esto y quisiera compartirlo con usted. Al compañero de trabajo, al vecino, no sé, a algún familiar de repente. Pero que vean que usted es diferente a lo que es el mundo natural. Usted y yo tenemos que diferenciarnos en demostrar y reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le voy a mostrar más adelantito que un día también vamos a ser juzgados por nuestras obras. Porque lamentablemente de repente hay muchos que creen que ya es salvo, ya no pasó nada. Gloria a Dios, ya tengo la salvación. Y ya no me interesa el resto de la gente. Ya no me interesa el vecino. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, porque cuando nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida hacia los demás, estamos glorificando a Dios. No sé si no me entendió. Cuando usted y yo reflejamos a Cristo en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Amén. La Biblia Diario Vivir afirma que esta clase de fe sin obras es una fe intelectual, que acepta las verdades cristianas o bíblicas, pero que no tiene poder para transformar, puesto que no se aprecia ninguna acción que lo demuestre. O sea, ¿lo cree? Sí, tengo fe, yo creo en Dios, pero no cree que hay un poder para transformar, porque no demuestra en su vivir. En su vivir, esa persona sigue siendo igual. Sigue teniendo envidias. Sigue teniendo rencores. Sigue teniendo ese corazón que todavía Dios no ha podido transformar. No es porque no pueda, es porque no quiero. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo como autómatas, no nos hizo robots. Dios nos dio un libre albedrío y nosotros tenemos, es tan caballeroso que nosotros tenemos la decisión de aceptarlo o simplemente negarlo. Obras, del griego ergón, trabajar, laborar con esfuerzo u ocupación. Obra, acción de hacer algo, algo. La fe, el pistis en griego.
persuasión, credibilidad, moralmente convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación, fe, fidelidad, fiel, gracia, salvarle, soso, salvar, librar o proteger, hacer salvo, librar, preservar, sanar. Según la pregunta de Santiago, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa clase de fe salvarle a usted? ¿Podrá esa clase de fe salvarme? Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? No sé si usted está entendiendo. Es bonito que vengamos a la iglesia, qué lindo, gloria a Dios. Pero ¿quién es usted y quién soy yo cuando salimos de la iglesia? Cuando estamos allá afuera, ¿realmente mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas? Esta sería una pregunta retórica que no espera una respuesta, sino reafirmar lo que está diciendo. Todos sabemos que la fe salva, que somos salvos por la fe. Pero ¿qué clase de fe está diciendo tener si no hay nada que lo demuestre? Si no va acompañada de acciones hacia Dios y hacia el prójimo. Como les decía hace un momento, una evidencia grande de que yo soy verdaderamente salvo y que soy hijo de Dios es que yo demuestre el carácter de Dios. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Amén. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo, estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque mi prójimo es hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque mi prójimo es criatura de Dios. Y porque puede ser que mi prójimo todavía viva en tinieblas, que todavía tenga los ojos vendados, es cuando más le tengo que tener más amor, más misericordia, más paciencia. Porque Cristo la tuvo conmigo, todavía la sigue teniendo. Él tiene paciencia con usted y conmigo. Entonces yo tengo que tener ese mismo amor, esa misma paciencia con aquel que todavía no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales están cegados. Vive en tinieblas. Yo no sé cuántos acá, si les ponen una venda en los ojos o les apagan la luz completamente de un lugar, podrían caminar perfectamente sin tropezar, sin caer, sin lastimarse. Eso es lo que pasa con aquel que todavía vive en tinieblas, vive en oscuridad. Pero si yo soy un nacido de nuevo, tengo que tener esa evidencia en mi vida de amarlo, de orar por él, de levantarlo. No importa quién sea, si es un familiar, si es un... Hay personas que se encuentran fuera de las tiendas, borrachitos, que necesitan de Dios, que necesitan de Cristo. ¿Cuántos hemos ido a visitar un hospital en estos últimos tiempos? Donde hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de Dios. ¿Cuántos hemos ido a eso? ¿Cuántos tenemos por lo menos la intención y el anhelo de ir a un centro de rehabilitación donde hay personas
que están dolidas, que están golpeadas, que están lastimadas por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y son los que necesitan ese amor de parte nuestra, porque si Dios habita en mí, yo tengo que tener ese amor por la creación de Dios, por las criaturas, por mis semejantes. Entonces tengo que tener evidencias, es una evidencia, de que realmente soy un hijo de Dios. Porque no cualquier persona se va a tomar el tiempo para ir a un hospital. Yo me acuerdo una vez, mi hija Catherine fue muy enfermiza de pequeñita. Y siempre estábamos llevándola al doctor, y siempre constantemente a emergencias. Y me acuerdo perfectamente una vez, andaba con ella corriendo en los pasillos, y se acercó una señora, y me dice: oiga, ¿está enfermita su niña? Sí, estoy viendo a ver quién me la puede atender. ¿Me permitiría orar un minuto por ella? ¿Cuántos hacemos eso? Yo le di gracias, oró por mi niña, y sé que Dios obró en la vida de mi hija. ¿Por qué? Porque hubo un corazón dispuesto a compartir y a llevar un poquito del amor de Dios. Es decir, miren, yo ese día estaba solamente con mi niña. Pero en ese momento, como que Dios me dijo: no estás solo, yo estoy contigo. Entonces, no es nada más decir soy cristiano, ya tuve la salvación, gloria a Dios, qué bueno. Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que Santiago está preguntando es: tú dices tener fe, la confianza, la convicción de que eres salvo, de que has sido librado del castigo eterno, del pecado, pero no tienes obras. No hay acciones que lo demuestren. No hay un hacer actos. ¿Podrá esta clase de fe salvarte, librarte, protegerte en el día de la ira del juicio? Porque acuérdense que va a haber un juicio. El tipo de pregunta que hace Santiago solo tiene una respuesta: es no. Hay un versículo en el que en este momento no me acuerdo, pero hay un grupito que se le presenta a Jesús y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé otras lenguas, en tu nombre hice milagros, en tu nombre y en tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Amén. Si la fe que tú y yo decimos tener no va acompañada de obras, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Una fe natural que inclusive los incrédulos tienen? Sí, yo creo en Dios. Los incrédulos dicen: yo creo en Dios. ¿El diablo también cree en Dios? ¿Una fe intelectual que sencillamente acepta los principios bíblicos sin que estos lleguen a producir nada en nosotros? O sea, solamente de acá no, acá está. Acá todavía. ¿Qué tipo de fe tenemos? Un pecador se salva por la fe, pero la verdadera fe que salva conduce a las obras. Efesios 2:10. A ver, saquen esa espada rapidito. Sí, amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano A ver, ¿creados ¿para qué? para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ah, Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. para que andemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios mismo ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Santiago pregunta, ¿puede esta clase de fe que no va acompañada de obras salvar a alguien? La fe que salva es la que da como resultado obras, acciones. Así que no hay obras si no hay servicio, acciones. ¿Qué clase de fe es la que tienes? La fe que tiene obras es la que está dispuesta todo el tiempo a ayudar. Es la que viene a la iglesia y no puede estar solamente sentado, sino que está viendo a ver en qué puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer, qué voy a hacer. Pregunta a los pastores, a ver qué se puede ayudar, qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque queremos que la obra de Dios cada día crezca más y más. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces queremos demostrar nuestra espiritualidad de otras maneras. Y el verdadero espiritual es aquel que tiene obras buenas delante de Dios. La evidencia de un nacido de nuevo es que tenga obras que glorifiquen a Dios. Una fe sin obras es una fe muerta. Santiago dice acá en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta, del griego necros, cadáver, muerta. Lo que le decía hace un momento, la descripción de esta clase de fe sin obras es la misma usada para describir el estado de Ananías y Zafira después de mentir al Espíritu Santo. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Muertos, sin vida, sin acción, sin movimiento. También la misma palabra que usa Santiago para describir este tipo de fe sin obras es la palabra que se usa para describir el estado del hijo de la viuda de Naín. En Lucas 7:11, si quiere apuntarlo, estaba muerto, sin vida, sin movimiento. Una clase de fe que por estar muerta no puede hacer nada por él que la tiene ni por nadie más. Así que según lo visto hasta ahora, Santiago está declarando, inspirado por el Espíritu Santo, que, primero, ¿de qué te sirve, de qué me sirve decir que tenemos fe? ¿En qué te va a aprovechar decir que tienes fe? Si la fe que dices tener no va acompañada de obras. ¿Qué clase de fe es esa? Sin duda, dice Santiago, no es la fe que salva y preserva del castigo. Segundo, Santiago está declarando que esa fe que dices tener, sin obras, sin acciones, sin actos, es una fe necros, muerta, cadáver, sin vida, sin posibilidad de hacer o producir nada, ni para él, ni para nadie más. ¿Qué clase de fe tenemos? Versículo 18 de Santiago. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus
obras, y mostraré mi fe por mis obras. Aquí está relatando lo que sería la conversación, entre dos personas. El primero dice, pero es que algunos tienen fe y otros tienen obras. Pero no le sirvo, no le obedezco, no hago lo que espera de mí, sin ninguna acción que lo demuestre, sin ningún amor al prójimo, sin ningún servicio para Dios, sin ninguna entrega por mi parte. Quiero hacer creer a la gente que tengo fe. ¿Se da cuenta que es evidencia? Ahora, ¿cuántos acá saben que un día vamos a ser juzgados por nuestras obras? ¿Hay alguien aquí que sabe? ¿Dónde está, hermano? Donde los libros serán. Ahorita se lo voy a leer. No quiero adelantarme. Le voy a mostrar al final. ¿Ok? Está en Apocalipsis, donde está muy claro. Entonces, cuidado. Cuidado, no vayamos a tener una sorpresa en el cielo. Que lleguemos y, Señor, pero pues yo era salvo. En este libro no veo nada de oro. ¿Perdón? Amén. Amén. ¿Según? Ok. Entonces vamos a hacer justo, ¿sí? Amén. Bueno. Entonces, es necesario que aprendamos, que entendamos que una evidencia de que nosotros hemos sido salvos venga de la mano con obras buenas delante de Dios, obras agradables delante de sus ojos. Como le decía, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero Pablo dedica un capítulo entero acerca de la preeminencia del amor. Si hablas lengua, bueno, vamos a llegar allá. El versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago está demostrando que esta clase de fe sin obras, esa clase de fe intelectual, emocional, que no produce obras, obediencia, acciones, que no puede ser demostrada, hasta los demonios pueden tenerla y no por eso son salvos. Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago describe a estas personas que tratan de demostrar que tienen fe sin obras como una persona vana, vacía, hueca. Y esto hace referencia a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retina, como metal que resuena o címbalo que retina. De igual manera, decir que tenemos fe, pero sin ir acompañada por acciones de amor hacia Dios y hacia el prójimo, que lo demuestre, es algo hueco, vacío, como un hierro hueco que al golpearlo solo hace ruido, como dirán algunos, mucho ruido, pocas nueces. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Muchas versiones de la Biblia, en lugar de decir muerta, dicen inútil o estéril. Inútil, que no produce provecho, servicio o beneficio a nadie. Estéril, que no da fruto. Y el Señor bien lo dijo. ¿Por sus frutos? ¿Por sus frutos? ¿Es conocido usted por sus frutos, hermano? ¿Qué opina que
que hicieran una encuesta al vecino de su casa, ¿usted qué piensa que opinaría de usted? Que hiciera una encuesta al compañero de trabajo, ¿qué opinaría de usted? Uy, ese señor es un alma de Dios, es tan bueno. El momento que necesito algo siempre está dispuesto a colaborar. Me he sentido triste y siempre tiene una palabra de consuelo. ¿Qué dirían? Porque todo eso lo está viendo Dios. Y según entiendo por lo que dice la Biblia, está yendo a ser apuntado en un libro donde voy a ser juzgado por mis obras. Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, como Dios. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Un pecador se salva por la fe, sin obras, pero la verdadera fe que salva conduce a las obras. Pero la verdadera fe que salva conduce a las obras. Es que es una evidencia. Una evidencia de que usted y yo hemos nacido de nuevo es un cambio total en nuestra vida, en nuestra manera de ser. Esa es una evidencia de que yo no tengo que andar con bombos y platillos a medio mundo diciendo yo soy cristiano. No, la gente sola va a decir, hay algo en esta persona que no es como los demás. Hay algo en esta persona que me llama la atención. Hay algo en esta persona que cuando me habla me trae paz a mi vida. Trae consuelo, trae ánimo. Hay algo en esta persona, no sé lo que es, pero es diferente a los demás. Entonces es una evidencia. Una evidencia. Por ejemplo, del Espíritu Santo, ¿cuál es una evidencia? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Una de las evidencias. Hablar en otras lenguas. Es una evidencia. ¿Sí? Entonces, una evidencia de que usted es un hijo de Dios es que haga buenas obras. Es que sea diferente a lo que es el mundo, lo que conocemos como mundo, a lo que es el mundo en general. Como le digo, el mundo está lleno de avaros, el mundo está lleno de hipócritas, el mundo está lleno de... Dígame usted. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Si este critica, yo no critico. Si este juzga, yo no juzgo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo ese amor de Dios hacia los demás. ¿Por qué? Porque yo mismo fui perdonado. Porque yo mismo fui restaurado. Yo mismo fui levantado. Entonces, ya no puede haber en mí eso. Porque el único juez justo es Dios. El único. No hay nadie justo sobre la tierra para que pueda juzgar. Si nosotros queremos juzgar a alguien, estamos usurpando el lugar de Dios. Porque el único juez justo es Dios. No hay justo ni aun uno. La gente sabe que somos salvos, que creemos en Dios, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Isaías 58, del 7 al 8, declara que es después de partir nuestro pan con el hambriento, de albergar a los pobres en casa, de cubrir al desnudo y de amar al hermano, que nuestra luz nacerá como el alba.
que nuestra salvación se dejará ver y que nuestra justicia aquella en la que hemos creído y por la cual hemos sido justificados, irá delante de nosotros. Isaías 58:10 declara que después de dar nuestro pan al hambriento y saciar al alma afligida, nuestra luz nacerá en medio de las tinieblas y cualquier oscuridad se convertirá en mediodía. No somos salvos por las obras, pero una fe verdadera que salva produce obras, acciones. Te lleva a amar a Dios con un amor activo, servicial, entregado por Él y por el prójimo, por su iglesia, por su obra, por las misiones, por la ciudad, por las necesidades que hay. Yo he aprendido algo, hermano. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para Dios. Todo lo que hagamos, cuando usted haga algo, hágalo para Dios. No lo haga para las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos infieles. Entonces, no se vaya a frustrar después. Pero cuando lo hacemos para Dios, hay ese gozo en el corazón. Hay esa satisfacción. Y hay esa evidencia ante los demás de que realmente soy un hijo de Dios. Tengo que tener esa intención de producir obras, acciones, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Algo que a mí me impacta mucho es eso, ver la manera que Abraham fue tan obediente por amor a Dios. Imagínese usted que Abraham, pedirle por tantos años ya a su vejez, le llega el hijo tan ansiado y después que se lo pida a Dios. Eso sí estaba terrible. Eso sí estaba duro. Este es el motivo por el cual el Espíritu Santo nos está llevando a querer involucrarnos con nuestra sociedad. Que tenemos que hacerlo. Como le decía hace un momento, esta es la oportunidad perfecta para nosotros hacer obras de bien, mostrar que somos hijos de Dios. Que cuando andemos por la calle digan, wow, miren, ese que va por ahí, realmente es un hijo de Dios. Es una oportunidad perfecta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos malos. Y déjeme le digo una cosa, no es por asustarlo, pero así como llegó esta pandemia, así va a ser la venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos. Así nadie, de repente amanecimos con la noticia de que había una pandemia y se esparció por todo el mundo. De la misma manera, dice que Él viene como ladrón en la noche. Que el día de la hora nadie la sabe, eso sí, nadie la sabe. Pero hay evidencias de que ya estamos en tiempos finales. De que en cualquier momento el Señor viene. El que ha sido salvado anhela, desea y busca involucrarse en la iglesia, en la obra de Dios, en el servicio. Porque alguien que verdaderamente ha sido salvado, alguien que verdaderamente posee una fe que le ha salvado, que le ha transformado, no puede quedarse sentado sin hacer nada. La fe nos lleva a obrar, nos empuja a orar, a estudiar la palabra, a estudiar la palabra. ¿Cómo queremos que Dios hable a nuestra vida si no abrimos esta palabra? Por mucho tiempo yo escuché decir,
que Dios no hablaba. Claro que habla. Usted póngase en oración, póngase a orar. Póngale todas sus peticiones a Dios, todas sus inquietudes, todas sus necesidades, todas sus cargas, todos sus problemas. Y después de eso, yo le recomiendo, váyase y agarre su palabra. Ábrala y verá si Dios no habla a su vida y a su corazón. Es necesario, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Es necesario estudiar la palabra, es necesario hablar con Dios, es necesario tener esa relación con Dios. Si Dios hubiera querido, nos hacía autómatas a todos. Se libraba de tanto problema, ¿verdad? Mas sin embargo decidió darnos un libre albedrío, nos respetó. ¿Y qué manera nosotros tenemos de honrarle? De buscarlo cada día más y más, de orar, de ayunar. El ayuno, no, perdóneme que le diga, el ayuno es necesario para nuestra vida espiritual, no para agarrar y torcerle el brazo a Dios para que cumpla un propósito o una petición nuestra. El ayuno es para vencer nuestra propia carne. Y es necesario que ayunemos. Aquel que no ayuna, discúlpenme, pero le da rienda suelta a sus pasiones, porque no tiene dominio. El ayuno nos ayuda a sujetar nuestra carne al Espíritu. Nos abre ese momento donde nosotros podemos presentarnos, donde podemos entrar delante de su presencia, donde podemos tener experiencias reales con Dios. Porque para el hombre natural son locura, pero para el espiritual sabe lo que son. El hombre natural de repente, es este fanático loco. Bueno, yo he tenido experiencias sobrenaturales. Y no es porque sea muy espiritual. Es simplemente que dice su palabra que el que toca se le abre, el que busca halla, y eso es para todos. Dios no hace acepción de personas. Él lo único que desea es un corazón dispuesto, un corazón dispuesto para adorarlo, para buscarlo, para honrarlo, para sentir su presencia, para llenarse de su presencia. ¿Para qué? Para que cuando Él nos bendice, nosotros seamos portadores de esa presencia y donde quiera que vayamos podamos compartir de ese amor, de esa presencia de Dios. Mire que dice que Pedro iba por las calles y a la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Es que no era la sombra del apóstol Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro. Que lo tiene usted, lo tengo yo y lo tenemos todos aquellos que queremos realmente. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, hay la evidencia de que hemos cambiado radicalmente. Antes era un mentiroso, ahora no miento más. Antes era un chismoso, ya no chismoseo más. Antes era un criticón, ya no critico más. Antes juzgaba rápidamente, ahora ya no. Cambio. No de aquí, de corazón. El cambio del corazón. Cuando tengamos ese cambio en el corazón, Dios va a mirar y dice, bien mi buen siervo, ven, pasa, entra y gózate en la presencia de tu Señor. Usted va a llegar y va a tocar y se le van a abrir las puertas. Usted va a buscar y va a hallar inmediatamente. ¿Por qué?
porque usted va a ser conocido por Dios. ¿Sí? No es tanto de acá, es de acá adentro. Es preocupante que muchas personas, cuando se pide que vengan a orar, no lo hagan. Ahora, cada quien tiene diferentes circunstancias, lo importante es orar. De repente, yo no sé, tiene una enfermedad, no puede salir de su hogar, no puede salir de su casa, no tiene medios. Pero eso no quiere decir que usted no lo haga en su casa. Usted y yo deberíamos levantar un altar en nuestro hogar. Un altar de adoración. Un altar de oración. Orar, clamar por esa gente que está en este momento pasando por luchas, tribulaciones familiares con esta pandemia, con la enfermedad, que han perdido sus trabajos, que no tienen dinero, que están a punto de perder sus hogares, que no tienen para pagar la renta. Hay tanto por orar, hermanos. Y a Dios le agrada mucho más cuando nosotros oramos por nuestro semejante que cuando estamos dame. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no hay problema o dificultad que Dios no vaya a resolver a favor suyo y mío en su tiempo. Es otra de las cosas que tenemos que aprender, a esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces queremos que todo se haga en nuestro tiempo, en nuestro momento, cuando nosotros queremos, cuando nosotros decimos, y Dios no está cuando nosotros chasqueamos los dedos. Dios está y responde y sabe cuándo va a responder, cuando Él quiere. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos un minuto adelante de este tiempo. Y Dios conoce el ayer, el presente, el futuro, el mañana y todo. Yo tengo problemas, yo tengo luchas. Y lo que le digo a mi esposa siempre es, ¿sabes qué? Tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que tener fe, tenemos que seguir orando. Porque el hecho de estar en el camino del Señor no quiere decir que ya no tengamos problemas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Entonces me manda simplemente a confiar en Él. Porque Él ha vencido al mundo. Y si estoy en Él, soy más que vencedor. Y si usted en Él, y si usted está en Él, usted también es más que vencedor. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo tengo problemas, hermanos. Tengo problemas. Hay luchas, dificultades. Pero eso no quiere decir que no pueda pararme un día para glorificar a mi Señor. Que no pueda pararme y compartir de lo grande y maravilloso que es Dios. Que por su gracia, por su misericordia, todavía me tiene acaparado. El día de mañana no lo sé. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero obedecer que hasta aquí el Señor me ayuda. Solo por hoy. Mañana no sé. Pero acá, hasta ahora, hasta este momentito, el Señor me ha ayudado. El Señor ha estado conmigo. Entonces, yo tengo que dar evidencia de que soy realmente un hijo de Dios, un nacido de nuevo. De que soy una nueva criatura. Por medio de mis obras. Obras buenas. Obras que glorifiquen a Dios. Obras que traigan gloria al nombre de Dios. Como les digo, hay tanta necesidad hoy en este mundo.
Bien dice ese canto que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, levántate y predica, algo así. Sé valiente. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Ahí están los prados listos para la cosecha. Vamos a salir. Vamos a cosechar. Vamos a dar frutos para el Señor. Porque el que no da frutos dice que lamentablemente va a ser cortado. Como el pámpano, ¿no? ¿Sí? ¿O me equivoco, hermano? Amén. Entonces, espero que Dios esté hablando a nuestros corazones, que no es de tomarlo a la ligera. No me gustaría un día darme una sorpresa allá arriba y me digan, apartaos de mí, no te conocí. ¿Cuándo hiciste algo por mí? ¿Cuándo le diste al sediento de beber? ¿Cuándo le diste al hambriento de comer? Por cuanto me viste desnudo, ¿cómo? Me vestiste. Me viste hambriento, me diste de comer. Me viste sediento, me diste de beber. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, yo quiero que cuando yo esté en la presencia de Dios diga, bien, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. No sabemos cuántas cosas todavía Dios tiene para nosotros en la vida eterna. Por esa misma razón vamos a tener que ser juzgados. Yo no entiendo por otra razón que podemos ser juzgados. ¿Verdad? ¿Qué opinan? No se quede callado, hermano, me preocupa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar, pero que nuestra fe tenga obras. Amén, amén, amén. Que la fe vaya acompañada de obras. Amén. Como dice Santiago, yo no puedo decir agarrar que encuentre una persona que esté en necesidad en la calle y decir que Dios te bendiga, pero también sacando y dándole algo. Mira, cómprate algo. Y hay muchos que dan el pretexto y dicen, es que se lo va a comprar para su vicio. Bueno, exacto, usted ya cumplió delante de Dios. Usted ya cumplió delante de Dios. Ya lo que haga está en Él. Ya habrá el momento donde Dios tocará a esa persona, donde Dios obrará en esa persona, donde Dios, si quiere levantarlo, lo va a levantar. Pero usted y yo ya cumplimos. Haz el bien sin mirar a quién. Qué lindo es cuando oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. Pero qué hermoso es cuando oramos por las necesidades de aquellos que ni siquiera conocemos. Realmente eso llena de gozo el corazón. Realmente uno se siente completo, satisfecho. ¿Por qué? Porque eso es entre usted y Dios. Y ese gozo solamente lo puede sentir usted, lo puedo sentir yo, cuando tenemos esa comunión con Dios. Porque sabemos que delante de Él hemos obrado, hemos actuado, nos hemos derramado nuestro corazón delante de Él, pero delante de Él, no de los hombres, delante de Dios. Y eso trae satisfacción, trae gozo, eso trae fortaleza en el día malo. Eso trae fe, levanta, aumenta mi fe. Y eso hace que yo les quiera servir más y más a Él. ¿Por qué? Porque cuanto más lo conozco, más quiero acercarme a Él.
cuanto más lo conozco, tengo más amor. Más amor. Porque cuanto más lo conozco, puedo entender que yo no era digno, no era bueno, no era nada para que Él diera su vida por mí. No era nada. Mas sin embargo, Él decidió dar su vida por mí. ¿Para qué? Para presentarme delante de Dios y que pudiera obtener la salvación. Entonces, ese agradecimiento en mi vida debe de ir acompañado de buenas obras. Yo debo de ser un discípulo de Jesús acá en la tierra, haciendo buenas obras, demostrando el amor y el carácter de Dios acá en la tierra. Que cuando la gente nos vea diga, oh, mire, yo no sé, esa persona realmente es tan buena gente, tan buena persona, yo no sé, pero tiene algo especial. Y que el momento que a usted le diga, yo no sé, usted tiene algo especial, usted le diga, no es nada especial. ¿Sabe qué? Es que Cristo vive en mi corazón y usted también lo puede tener. Porque Dios le va a dar la oportunidad. Dios le va a dar la oportunidad. Por eso le digo yo siempre, tenemos que orar, porque Dios nos va a poner a las personas. Y no es cuando usted y yo queramos, es cuando Dios quiera. Y sabe a quién se la pone a cada quien. Hace 30 años, el Señor mandó a la pastora y al pastor hablar a mi vida y a mi familia. ¿Y quién iba a decir? Mira, después casi 30 años, hermano, casi 30 años, acá estamos. Somos los hijos espirituales de los pastores. Esas obras van a contar allá arriba en el cielo a favor de ellos. ¿Por qué? Porque salvaron no solamente muchas almas del infierno. Yo no sé quién le habló a usted, pero esa persona, usted está acá, está buscando de Dios. Esa persona, esas obras han sido escritas allá arriba y va a ser bendecido por eso. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Nuestros hijos están viendo. Nuestros hijos muchas veces no dicen nada, solamente observan. Y observan, y observan, y observan. Y entonces uno puede hablarles día y noche, hasta hastiarlos. Pero ¿sabe qué? Son más inteligentes que nosotros mismos. Observan y dicen, a ver. Y cuando vean a un hijo realmente de Dios, los va a impactar. Y van a decir, wow. No solamente impactar, sino van a tener ese respeto. Wow, mi papá realmente es un hijo de Dios. Porque yo lo miro en la iglesia, y lo miro en la casa, y lo miro con sus compañeros y alrededor con los vecinos. Sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Entonces hay evidencia de mi fe. Y eso lo va a impactar. Y de repente está en la rebeldía. Porque hay un tiempo de rebeldía, lamentablemente. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que seguir confiando que el tiempo de Dios es perfecto. No trate de meter las manos, no trate de ayudar a Dios. Dios no necesita su ayuda, no necesita mi ayuda. Él se basta lo suficiente como para saber, como para hacer lo que quiera hacer. Entonces no echemos a perder. Simplemente nosotros fijémonos en nuestras vidas, en hacer lo agradable delante de Dios. Y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Entonces la palabra de hoy ha sido ¿qué? La fe muerta. No tengamos esa fe muerta,
que nuestra fe vaya acompañada de obras. Perdón, y les dije que iba a leer esta parte de Apocalipsis que nos hizo el favor la hermana Aurora. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿según qué? Sus obras. Sus obras. Entonces, cuidado. No es soy salvo y gloria a Dios, ya me olvidé del resto, sálvese quien pueda, yo ya soy, no. Si usted es salvo, tiene que tener evidencias de que es un hijo de Dios, hacer la obra de Dios, para agradar a Dios, para que sus obras sean contadas. Amén. Vamos a ponernos de